hermano, que hoy día para nosotros no las hay. Las hay. Amén. Jesús Amén. profetizó ampliamente. Así es, Señor. Jesús profetizó ampliamente. En el libro de Juan nosotros podemos leer cuando Jesús le decía al pueblo, estas cosas yo las dije antes, para que cuando ustedes las vivan, se acuerden que yo ya se las había dicho. Eso es profecía. Esas son enseñanzas. Las últimas palabras del Antiguo Testamento son proféticas. Malaquías 4, 5 y 6. ¿Quién las puede buscar? Vamos a ver las últimas palabras del Antiguo Testamento. Malaquías 4, del 5 al 6. Sí, 5 y 6. Amén. ¿Sí? Dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Este es el profeta. ¿Qué profeta? Malaquías. Malaquías. ¿Qué está diciendo? Que él iba a mandar a Elías. ¿De quién se estaba refiriendo? De Juan el Bautista. Esta era una profecía que no se iba a cumplir, se cumplió en el tiempo de este hombre, ¿no? No se cumplió en el tiempo de él. Pero era una profecía que estaba destinada para un día, para un tiempo, para un tipo de persona. ¿Cierto? Pero de que se cumplió, se cumplió. Entonces dice Malaquías 4, 5 y 6. 4 siglos más tarde, 400 años después. 400 años después. Un ángel le dijo a Zacarías que su hijo Juan iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces nosotros cuando leemos estas cosas nos confundimos, ¿o no? Nos confundimos porque Malaquías dijo que iba a mandar a un Elías. Y después nosotros vemos que aquí Zacarías, su hijo, Juan iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cierto? Y estamos hablando de Juan el Bautista. En el libro de Lucas, el capítulo 1, el verso 17. ¿Cierto? Ya pasamos del Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento. Los Evangelios. ¿Cuántas veces nosotros cuando leemos los Evangelios, hermanos, no nos encontramos con estas frases? Los Evangelios para que, ¿cuántas veces se dicen en los Evangelios? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Porque así está escrito por el profeta. Y expresiones similares. Esto es muy conocido, hermano, cuando nosotros empezamos a estudiar el Nuevo Testamento. De hecho, si nosotros consideramos los primeros 4 capítulos del Evangelio de Mateo, el capítulo 1, el verso 22. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 1, versículo 22. Ojalá, hermano, que cuando vengamos al estudio, nosotros tenemos que venir preparados porque la Biblia aquí es lo más importante. Amén. Mateo capítulo 1. ¿Sí? El verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo: Léalo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Verdad? Ahí hay, ¿qué hay ahí? Una profecía, ¿cierto? Una profecía. Que esa profecía se cumplió. Amén. Esa se cumplió. Esa profecía ya nosotros la hemos visto, cumplida. Después está el capítulo 2, el verso 5. ¿Quién lo puede buscar? El mismo Mateo.
¿Sí? Estamos en los 4 capítulos de Mateo. Amén. Capítulo 2, verso 5. ¿Sí? Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Amén. Amén. ¿Cierto? Estamos hablando de cuando fueron consultados. Herodes, hermano. Herodes quería saber dónde iba a nacer el Mesías, el rey. ¿Y a quién le consulta a él? A los magos, ¿cierto? Y ellos le dicen, escrito está escrito que en una ciudad, en un lugar, de tal y tal forma, y le dan una amplia explicación. Había una gran profecía. Se habían dicho cosas importantes sobre dónde, cómo y cuándo iba a nacer el Salvador. Llegamos al capítulo 2. 6. No, esos son versículos. Capítulo 3, el verso 3. Esos son más versículos que teníamos, pero para no... Vale. Ahí en el capítulo 3, el verso 3. ¿Sí? Porque este Juan es aquel de quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Amén. 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 ¿Quién es este personaje que andaba predicando? ¿Quién es este hombre que apareció? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y había una profecía, Amén. ¿cierto? Este Juan se había anunciado de mucho tiempo antes que iba a venir ese hombre que iba a preparar el camino del Señor, que iba a predicar la palabra de Dios, que venía con una misión, ¿cuál era? De preparar el camino. Amén. Esa era una profecía. Así es, Señor. Y eso también nosotros lo hemos visto cumplido. El último del capítulo 4 de Mateo, el verso 14. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Siga. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Amén. 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 Qué hermosas palabras, hermanos. Qué Amén. hermosas profecías. Qué hermosas profecías que anunciaban algo tan maravilloso que iba a venir. Y que había sido, hermano, anunciado y que había sido revelado por el Señor a sus instrumentos que Él había escogido. Avanzamos. Cuando los magos entraron a Jerusalén, dice, buscando al rey de los judíos, Herodes sabía a quién buscaba, al Cristo, al Mesías. Él pensaba que los principales sacerdotes y los escribas conocían dónde había de nacer el Mesías. El profeta Miqueas lo había predicho unos 7 siglos antes. 700 años antes. 700 años antes se había escuchado esa profecía. Que por cierto, como les digo, hay profecías que no se van a cumplir en nuestros tiempos, o que no se cumplieron en los tiempos que los que la profetizaron, porque eran para otro tiempo. Pero así son las profecías, así es la palabra del Señor, así es la voluntad de Él. Amén. Así es de preciso, hermano. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, es el libro donde nosotros podemos descansar, podemos confiar, podemos creer. Porque una de las cosas, hermano, que hacen que la Biblia sea un libro infalible, que sea un libro perfecto, Así es, Señor. Amén. porque las profecías que se dijeron cientos de años anteriores, en su tiempo se cumplieron y se cumplieron exactamente como se dijeron. No hay otro libro, no hay otro escrito, no hay otra escritura, no hay otro texto al que nosotros le podamos dar esa confiabilidad. No hay ninguna otra palabra que pueda hacer lo que hace la palabra del Señor. Amén. Por eso es importante, hermano, que nosotros estudiemos las profecías, porque las profecías afirman nuestra fe, Amén.
aumentan nuestra esperanza, nos hacen ver lo maravilloso, lo fiel, lo exacto, lo perfecto, que es el libro que tenemos como la palabra de Dios. Amén. Note la importancia de la profecía para señalar e identificar al Mesías. Cuando Felipe descubrió a Jesús, encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, hermano. Moisés. ¿A cuánto tiempo retrocede este hombre para decirle a su hermano a quien había encontrado? ¿Cuántos años él retrocede para decirle? No hay ninguna duda. De este escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan, capítulo 1, el verso 45. Búsquenlo, hermano, Amén. rápido. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. 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 Esta es, hermano, la perfección que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Amén. La fidelidad, hermano. La inerrancia, como decimos nosotros, que tiene la palabra del Señor. No hay error en ella. Amén. No se atrasa, no se adelanta, no dice más ni dice menos. Esa es la palabra del Señor. Esa es la que nosotros hoy día tenemos por guía. Este hombre dijo: mira, si hemos encontrado justo al que escribió Moisés y los profetas. Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José. La predicación tiene que ser de la profecía, la predicación de la iglesia primitiva. Eso vamos a ver. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, hicieron mucho hincapié en el cumplimiento de la profecía en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Lucas hace un resumen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Tenemos los versos? Sí. En 26 versículos, de estos 26 versículos, 12 son citas directas de 3 profecías del Antiguo Testamento. Para lo menos 4 versículos adicionales son explicaciones de esta profecía. Más de la mitad del primer sermón evangelístico es un estudio de la profecía. Vean Hechos capítulo 2. Vean Hechos capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, de donde Pedro les dice: esto no están ebrios. ¿Qué verso viene siendo eso? Cuando la gente empezó a decir: estos están borrachos, estos están curados. Eso viene siendo más o menos como en el verso 12. Versículo 15. Léalo, hermana Eli, por favor. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Si en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Amén. ¿Qué es lo que hizo Pedro, hermano, en esa ocasión? ¿Qué fue lo que hizo? Fue solo citar las profecías que habían sido anunciadas mucho tiempo antes por el profeta Joel. ¿Cierto? Cuando impactó tanto su discurso, Pedro lo único que estaba haciendo era retroceder en el tiempo a lo que se había dicho sobre la venida del Espíritu Santo, sobre lo que Dios podía hacer, cómo Dios podía derramar de su Espíritu, cómo Dios podía entrar y transformar la vida de las personas.
la última mitad del otro sermón, estamos hablando del libro de los Hechos, viene siendo el capítulo 3. Se centraliza en la profecía hecha por medios y dirigida a Abraham, Moisés, Samuel y todos los profetas. Lean en el libro de los Hechos en el capítulo 3. No, viene siendo como de la mitad. A ver, es donde Pedro empieza a decirle al Cristo al que ustedes crucificaron, al que ustedes dieron muerte. El 13, el verso 13. Por favor, ¿quién le puede dar lectura? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Amén. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Negasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes,